Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos hoy a nuestro curso de bibliología, específicamente a la temática que estamos llevando respecto a la inspiración. Nuestro tema, como podemos ver en la presentación, es inspiración, varias teorías. El Señor Jesús en Juan 6, 44 al 45, le dice a los discípulos y a la multitud que le seguía que solamente vendrían a Él aquellos que fueran primero enseñados por Dios. De manera que la religión que nosotros seguimos no es una religión de sentimientos, no es una religión de emotividad, es una religión de revelación, de conocimiento, de información. Por eso la fe no es un salto a la oscuridad. La fe es el resultado de haber aprendido y haberte convencido de la evidencia que ha dejado Dios. Las personas que redactaron la escritura, como pudimos leer en 2 de Pedro 1:20 al 21, ya en lecciones anteriores, estaban bajo el control de Dios, o lo que es igual a decir que estaban escribiendo bajo inspiración. Los escritos originales de ellos reciben el nombre de autógrafos, sí, como el de los autores, como el de los actores, perdón, pero aquí autógrafo significa que es el libro que fue escrito del puño y letra del autor inspirado o que fue escrito por la persona que él estaba utilizando en ese momento como amanuense o como secretario, diríamos hoy, ¿no? Los autógrafos del Antiguo Testamento fueron escritos, decíamos, sobre rollos de papiro, que era ese junco de Egipto que se preparaba para que sirviera como papel en aquella época. También en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se utilizó el material conocido como vitela. Vitela con V o con B corta era la piel de vaca o de ternera que también era preparada para que sirviera como material sobre el cual escribir. Los idiomas en que se escribió el Antiguo Testamento fueron principalmente el hebreo y el arameo, pero también contienen algunas palabras en caldeo por el tema de que Israel estuvo 70 años en Babilonia y obviamente las generaciones que se levantaron durante ese tiempo allá dominaban el idioma del lugar. En el caso del Nuevo Testamento, sus rollos fueron escritos sobre un material conocido como pergamino, y los idiomas utilizados fueron principalmente el griego koiné, palabra que significa común, o sea, era como decir el inglés hoy, era el griego la variación de griego más popular, la que más se utilizaba, la que casi todo el mundo dominaba. También se utilizó algo de griego clásico, que esto sí era para ciertos autores un poco más refinados, como lo puede atestiguar Lucas 1:1 al 4. El autor Lucas le escribe a una máxima autoridad y seguramente esta máxima autoridad utilizaba un griego mucho más refinado. También en el Nuevo Testamento encontramos términos en arameo, como la expresión de Jesús en la cruz, Elí, Elí, lema sabactani, que sabemos que el autor por inspiración traduce, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también algunas expresiones en latín. Decíamos que pocas personas pueden leer hebreo o arameo, así que la mayoría de los estudiantes, o casi todos los estudiantes, a excepción de los eruditos, tienen que leer una traducción del original. Pero siempre que la traducción sea correcta y fiel al original, se le puede considerar palabra inspirada. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia confirma esta afirmación. Los antiguos judíos, al regresar de allá de Babilonia, alrededor del 435 a.C., hablaban principalmente arameo, pero su Biblia estaba escrito en hebreo, que era el idioma sagrado, el idioma clásico de ellos, en el que nacieron sus padres y en el que escribieron los autores. Así que los maestros de la antigüedad se tuvieron que dar a la tarea de traducirle al pueblo. Vamos por favor a leer este texto de Nehemías, capítulo 8, los versículos 1 al 8, por favor. Alguien igual anuncia y luego me ayuda con la lectura. Nehemías 8, 1 al 8. Bienvenido, mi hermano Christopher. Yo estaba muy preocupado, pero comencé a grabar solo cuando entró Christopher, antes no. ¿Puedo leer, Andrés, hermano? sí, por eso, gracias. Ok, Nehemías, capítulo 8, verso 1 al 8, dice en la versión Reina Valera 1960, y se juntó todo el pueblo
como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron a adorar, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Bien, gracias, Carlos. Miren la frase interesante. Hacían entender al pueblo la ley. Y luego el 8, ese es el 7, ¿no? Al final. Y luego el 8, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Ok? Estaban leyendo en hebreo a personas que hablaban arameo, que es un hebreo, por decirlo así, diluido, como el inglés de nuestro Panamá, en el supuesto inglés de Panamá, en la capital, en Bocas del Toro, en Colón, en estas áreas atlánticas, donde, principalmente atlánticas, donde se habla un inglés, un estilo de inglés muy adaptado, muy modificado, y que obviamente pues a la hora que lo escucha un americano nativo, seguramente la primera vez entiende unas cosas y muchas otras no. Entonces, de la misma forma, cuando estaban leyendo el libro de la ley en hebreo, el idioma puro y original del pueblo de Israel, y están estas personas que durante mucho tiempo hablaron arameo para poder comunicarse con los caldeos en Babilonia, pues definitivamente que muchas cosas no las entendían. Unas cosas sí, otras cosas no. Entonces, cuando no, allí estaban Esdras y estaban los demás para ponerle el sentido, como dice allí el texto. Luego están los versículos 9 al 14. Ayúdanos, por favor, Carlos, con esos otros dos versículos, el 9 y luego el 14. Verso 9. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y el verso 14 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en fiesta solemne del mes séptimo. ¿Qué quiero que rescaten de estos dos textos? Gracias, Carlos. El pueblo lloraba, no por el contenido. Digo, obviamente luego en el contenido, dice el 14, encontraron una instrucción que imagínense, ni siquiera tenían idea de que eso había que hacerlo o no recordaban que había que hacerlo, la mayoría de ellos. Pero me encanta el versículo 9, donde dice que el pueblo lloraba de escuchar las palabras.
Lloraban, hermanos, porque ese era el idioma de su nación, su idioma sagrado. Habían estado tantos años lejos de su tierra que no podían entender muchas cosas de las que había escritas en su propio libro de la ley. Qué hermosura, hermano. Es como que usted fuera encerrado, desterrado como Juan a la isla de Patmos, y en esa isla usted no tenga acceso ni a la Biblia escrita, ni a ninguna otra forma por tecnología, etcétera, y que usted no se la sepa de memoria, obviamente, ¿no? Y usted está ya 20 años, 30 años, 40 años encerrado allí. Y luego usted regresa a su tierra y el primer libro que usted se encuentra es la Biblia. Y usted pasó esos años en aquel lugar extrañándola, tratando de recordar de memoria algunos textos sin poder pronunciarlos totalmente, ¿no? Íntegramente. Y luego, aunque pudiera recitar ciertos versículos, pues obviamente no va a recordar todo, no es lo mismo. Entonces, volverla a leer le sacaría las lágrimas a cualquier persona que verdaderamente ame la palabra de Dios. Jesús, hermanos, en este mismo tema de la traducción, noten que ahí nuevamente en el versículo 9 se dice que estaban los levitas que hacían entender, o sea, traducían para estos miembros del pueblo de Israel lo que no podían entender. Y a pesar de que era traducción, dice el texto que lo que estaban leyendo era la ley de Jehová. Jesús estaba familiarizado también con una traducción, que fue la traducción que se hizo del hebreo al griego del Antiguo Testamento. A esta traducción se le conoce como la Septuaginta o la versión de los 70, haciendo alusión a la supuesta cantidad de eruditos hebreos que se dedicaron a hacer la traducción. Él, hablando de Jesús, citó Lucas y llamó la versión traducida como escritura. Quiero que vayamos a ese texto, por favor, a esa lectura que está en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 20 y 21, por favor. Alguien que me anuncie que va a leer y luego lea. Lucas 4, 20 y 21. ¿Quién hace la lectura? Daniel. Dice la palabra de Dios, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él está leyendo en ese momento y el texto, si usted lo lee del 1 al 20, que no lo vamos a hacer acá porque, como decía, pues hoy necesito administrar el tiempo más eficientemente, pueden hacer la lectura posteriormente, pero cuando él termina de leer, en realidad por lo que registra Lucas, Jesús leyó en la versión Septuaginta. Sí, en la Septuaginta leyó. Y eso que leyó, a él le llama en el versículo 21 escritura. Hoy se cumple esta escritura. Entonces, amados hermanos, si nuestro mismo Señor, el autor de la revelación, dio su aprobación a usar una traducción siempre que ésta la consideró fiel al original, hecha por hombres que no eran inspirados, hecha por hombres que no estaban dirigidos sobrenaturalmente, pues con mucha más razón nosotros también debemos hoy respetar y considerar una versión que es fiel al original como la palabra de Dios. Aquellos que comparan los manuscritos antiguos y las versiones de la Biblia para poder reproducir algo más cercano a los autógrafos, es decir, a los que fueron escritos directamente o casi directamente por los autores inspirados, reciben el nombre de críticos textuales. Ellos revisan todos los manuscritos habidos y por haber de un libro, todas las variaciones que pueda haber de todas las copias disponibles para tratar de determinar cuál es el que es muy probablemente o más cercanamente el texto original. Ellos van a hablar de muy probablemente porque ellos no pueden hablar con una certeza absoluta, ya que están haciendo un trabajo científico. Pero su obra es reconocida como una ciencia objetiva, no es la opinión
del crítico textual, sino que él aplica metodologías ya establecidas, objetivas, para poder determinar esto, ¿no? Así que los estudiantes de la Biblia pueden tener confianza en que la traducción de la escritura es fiel. Sin embargo, muchos que niegan que Dios ha intervenido sobrenaturalmente en los asuntos de los hombres han adoptado un cierto número de teorías en cuanto a cómo se desarrollaron estas escrituras o autógrafos para quitarles una autoría sobrenatural, para quitarles un proceso divino y milagroso de parte de nuestro Dios. Y vamos a considerar brevemente algunas de estas teorías. Así que ahora sí, avanzamos acá en la diapositiva. Pueden ver allí, hablamos del punto, la Biblia, un libro inspirado de manera única. La Biblia es inspirada como ningún otro libro es inspirado. Y los estudiantes fieles de la Biblia siempre han enfocado su estudio de manera que reconocen que las supuestas contradicciones, discrepancias o errores que han querido utilizar ciertos escépticos, ciertos agnósticos o simplemente burladores, como le llamó el apóstol Pedro, para tratar de desacreditar la Biblia, no son discrepancias reales ni son errores reales, sino simplemente errores o discrepancias asumidos, es decir, el que no ha investigado correctamente, del que no ha hecho una comparación total para llegar a una conclusión garantizada. Un examen cuidadoso de los descubrimientos históricos y la investigación arqueológica han demostrado a través de los siglos que la Biblia es verdadera y lo han hecho una y otra y otra y otra vez. Hay otras evidencias que demuestran la naturaleza sobrenatural del libro y hoy las vamos a mencionar aquí. Primero, está, como decíamos en nuestra primera lección, en la introducción, la increíble unidad de propósito de los 66 libros de la Escritura. Porque lo que hace inusual, lo que hace único esta unidad es que el texto fue escrito no por un mismo grupo familiar, no por un mismo grupo en un solo punto de la historia, no por una sola persona o por varias personas en una misma época y en un mismo lugar, sino que fue por más de 40 autores en un periodo de unos 1600 años que utilizaron varios idiomas, como lo mencionábamos temprano, y que cubrieron cientos de temas, pero todos girando en torno a un solo tema central. Esa unidad es imposible lograrla en cualquier literatura en el mundo si tú pones a escribir a 40 autores que uno vive de 1500 años antes de Cristo y el otro vive en el año 100 todavía después de Cristo. Los colocas en idiomas diferentes, en circunstancias diferentes, teniendo trasfondos diferentes, abordando temáticas diferentes, temáticas particulares diferentes, dirigiéndose a personas diferentes, pero todos mantienen una unidad perfecta que no rompen nunca. Dos, porque esta es evidencia acumulativa. La Biblia es un libro que se puede defender lógicamente. Todos los demás libros religiosos son irremediablemente subjetivos y por lo tanto son contradictorios. Como tienen ideas personales, como tienen teorías del hombre, siempre usted va a encontrar que hay una manera de refutarlo. Usted va al libro Mormón y resulta que el libro Mormón te dice que Jesús nació en Nazaret y Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén, porque así lo decía también la profecía. Te das cuenta que a pesar de que ese libro afirma ser inspirado, tiene un craso error, entre muchos otros que podríamos mencionar, que no están dentro del alcance de esta lección ni de este curso, pero que demuestran que no es un libro inspirado por Dios. Nadie nunca ha encontrado ni encontrará una contradicción lógica en la palabra de Dios. No hay una sola cosa que te pida Dios o que te enseñe Dios en estos libros que viole alguna ley de la lógica, que vaya en contra del razonamiento sano de las proposiciones que allí podemos leer. Tercero, la Biblia evidencia, dice, una sabiduría superior a todos los demás escritos religiosos. Otra vez, si usted toma el libro de Mormón o usted toma el Corán,
Ambos van a contener inconsistencias históricas y cambios de puntos de vista de acuerdo a la parte del libro que usted está leyendo. Por esto se da cuenta que es un libro son libros meramente humanos, hechos por personas que no estaban recibiendo una dirección o una guía sobrenatural. Cuarto, hay evidencia de la historicidad de la Biblia. El contexto histórico, el que habla de la autenticidad, está abierto a la investigación de cualquier persona y en especial la arqueología ha confirmado el texto decía una y otra y otra y otra vez. No ha habido un descubrimiento arqueológico que realmente ponga en duda o que refute o que derribe ninguna de las afirmaciones de la escritura. Nunca. Y una quinta evidencia es el testimonio externo de la realidad del cumplimiento de las profecías. ¿Qué queremos decir con el testimonio externo? Bueno, que si se pudiera probar que una sola profecía de la Biblia es falsa, toda la Biblia tendría que ser considerada un libro humano de errores con discrepancias. ¿Por qué? Porque la misma Biblia establece cuál es el estándar para determinar si un libro o una persona que alega profetizar en nombre de Dios es verdadero o no es verdadero. Ahí está cantando el almuerzo de mañana. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 18, 20 al 22. Otra vez, por favor, me anuncia, sea que levante la mano o me hable, me anuncia que va a leer y me ayuda con la lectura. Deuteronomio 18, 20 al 22. A ver. Jean Paul. Gracias, Jean Paul. Dice así, Deuteronomio capítulo 18, 20 al 22. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Amén. Gracias, Jean Paul. Imagínense el desafío, el reto que hace Dios a través del autor bíblico, que en este caso es Moisés. Si aquí se profetiza algo, si aquí se predice algo y esto no se cumple, deséchalo, no hay que temerle. Entonces, si la Biblia fracasara en las profecías, aunque fuera porque hay más de 300 profecías acerca de Jesucristo, incluidas las de su nacimiento, más de 300 profecías. Y si solo una contuviera error, si tan solo una no se hubiera cumplido, sería, como dice ese texto, una razón para no temer a la escritura como un libro que viene de Dios. Pero usted y yo sabemos que todas se cumplieron con exactitud tal cual se había predicho. Y es muy importante señalar que hay libros muy famosos o populares en el mundo, libros religiosos, como el libro de Mormón que mencionábamos, como el Corán, e incluso los Vedas, allá con los asiáticos. Hay algo curioso en estos libros, y es que no contienen el elemento de profecías predictivas. Ellos sabían que no podían entrar en ese campo, porque ese campo definitivamente no estaba dentro de sus capacidades y hubiera sido un motivo para que desecharan todo el resto de su contenido. Y cuando tú haces una profecía predictiva, este es un elemento fácil de examinar para validar una guía sobrenatural, si la tienes o no la tienes. Y de esto carecen los libros que fueron escritos por simples hombres. La influencia de la Biblia, amados hermanos, como sabemos, es mundial en el arte, en la política e incluso en el curso de la historia. Los sagrados escritos han sido atacados de forma despiadada hasta el punto de querer exterminarlos. Si no, léase, si no lo ha hecho, la historia de Diocleciano,
quien del 302 al 305 después de Cristo invirtió gente, recursos y todo lo que pudo para tratar de exterminar la palabra de Dios. Sin embargo, la mano de Dios ha protegido su libro y ha preservado su palabra de él y de todos. Después de todo, Dios había hecho esta promesa, que su palabra permanecería para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. A pesar de lo anterior y de otras evidencias de lo único que es, o de lo única que es la escritura en este tema de la inspiración, del carácter sobrenatural que tiene, muchos han inventado teorías respecto a la inspiración para poder encajar sus opiniones particulares acerca de este sagrado escrito. Así que vamos a considerar algunas de ellas para que llevemos una idea a nuestra casa esta noche. Un resultado de la inspiración, de que Dios te guíe sobrenaturalmente para escribir un libro, es la infalibilidad. Y sí, yo sé que este término lo conocemos, pero no por algo positivo. Lo conocemos los que lo hemos escuchado o lo hemos leído, lo hemos encontrado cuando estudiamos el catolicismo romano. Y nos dicen que el Papa goza de infalibilidad cuando va a la cátedra, va a la Basílica de San Pedro y habla ex cátedra. Dice que en esa condición, porque no sea bochinchoso, ¿no? Yo he escuchado a predicadores diciendo que el Papa dice que es infalible siempre. No, ellos no han dicho eso. Ellos no han dicho que cada entrevista que él da es infalible, que cada vez que él predica es infalible, que en cada evento religioso que él dirige es infalible. Ellos no han dicho eso. Que cuando él se presenta en la Basílica de San Pedro, solo ahí y exclusivamente ahí, y cuando él declara que habla ex cátedra, es decir, que habla como el magisterio o el magister de la Iglesia Católica Romana, en ese momento lo que él vaya a decir no contiene error. A eso le llaman la doctrina de la infalibilidad papal. Infalibilidad que significa sin error, porque la fabilidad es poder errar, poder equivocarse. Así que infalibilidad es que es imposible encontrarle un error. Pero bueno, no le tomemos enojo al término, porque el término sí está bien aplicado cuando se le aplica a la escritura, no al Papa. La Biblia, si proviene de la mente de Dios, debe estar libre de error, por lo tanto, debe ser un libro infalible. Hasta el siglo XVI después de Cristo, los escritores fueron considerados como hombres a quienes dirigía Dios, a quienes controlaba Dios, poseídos por Dios en el buen sentido de la palabra, quien era el autor original de la Biblia. Pero luego, con el paso del tiempo, sobre todo ustedes saben, pasada la Edad Media, vienen hombres a hacer una revolución religiosa. Uno de ellos es el señor Martín Lutero, otro los tenemos ahí en pantalla, el señor. Yo no hablo estos idiomas, no hablo suizo, no hablo alemán, así que me disculpa las pronunciaciones si no son precisas, ¿no? Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino, que prefiero llamarlo como un latino, todos ellos que sostenían que la Biblia sola era suficiente para decidir asuntos de fe. Sin embargo, la Reforma, a pesar de iniciar una lucha contra la Iglesia Católica, aludiendo o afirmando que la Biblia sola era suficiente, ella, la Reforma, terminó creando un montón de credos y confesiones de fe que se agregaban a lo que ya la Biblia decía y al final se convirtieron en libros que la membresía de estas iglesias protestantes respetaban y seguían como si fuera la mismísima palabra de Dios. Así que combatiendo a la Iglesia Católica por sus credos, terminaron ellos también creando sus propios credos y sus membresías siguiendo esos credos y los siguen hasta el día de hoy como si fueran palabra de Dios. Los anabaptistas como John Wycliffe, como John Huss, como Menno Simons y otros, al igual que los bautistas, comparaban sus credos con la Biblia infalible, como lo hicieron ya los luteranos, los evangélicos reformados, los presbiterianos de Westminster, que eran conocidos como los puritanos, y muchos otros grupos protestantes de aquella época. Pero estos grupos permitieron que se practicara en religión lo que no estaba, y escuche bien, estos grupos, a pesar de todo lo que afirmaban querer lograr, terminaron permitiendo que se practicara en religión
lo que no está explícitamente prohibido en la Escritura. Se oye decir a los que son adherentes a estos grupos, bueno, la Biblia no dice que no podemos hacer esto. La Biblia no dice que no podemos hacer aquello. Y ese enfoque niega la ley de la exclusión, la cual enseña que cuando se da una orden, esa orden excluye toda otra cosa que no está incluida en la orden. ¿Qué queremos decir esto? Si usted le dijera a sus hijos, jueguen en el patio, y sus hijos se fueran a la calle, ¿qué sucede allí? ¿Serían considerados como hijos desobedientes? Por supuesto que sí, porque la calle no entra dentro de la definición de patio. Su orden positiva, se conoce en lógica como orden positiva, porque usted la está afirmando, es jueguen en el patio. Cuando los niños dicen, bueno, mi papá dijo jueguen en el patio, pero no ha dicho que está prohibido jugar en la calle. No ha dicho que está prohibido jugar en la acera. No ha dicho que está prohibido jugar en los árboles de allá afuera. No ha dicho que está prohibido que nos vayamos al centro de la ciudad. Bueno, sí lo prohibió, porque cuando él dijo jueguen en el patio, excluyó todo lo que no entra dentro de esa definición. De igual manera, cuando Dios da un mandamiento, que es un mandamiento positivo, un mandamiento que afirma una acción, como por ejemplo cantar en Efesios 5:19, solamente está autorizado lo que él ordenó. ¿Tocar guitarra es cantar? No. ¿Tocar tambores es cantar? No. ¿Tocar arpa es cantar? No. Entonces, todo lo que no está incluido en cantar no está autorizado. Solo está autorizado lo que está incluido en el término específico utilizado por el Señor. Él no tiene que decir, ni usted tiene que decirle a sus hijos, jueguen en el patio, lo cual significa, niños, que no pueden jugar en la calle, que no pueden jugar en la acera, que no pueden jugar en los árboles allá afuera, que no pueden jugar en el centro de la ciudad, que no pueden ir a navegar al mar, que no pueden cruzar el mar e ir a jugar a España, que no pueden ir a jugar a China. Usted no tiene que negar todas las demás posibilidades. Con afirmar lo único que está autorizado, usted ha prohibido todo lo demás. En el siglo XIX, varios grupos protestantes, especialmente los metodistas, se apartaron del enfoque bíblico de una inspiración verbal plenaria, que ya la hemos explicado, donde afirmamos que la Biblia es inspirada en cada palabra que tiene, que es inspirada en la totalidad de su contenido, y empezaron a decir que había que aplicar el método científico a la Biblia. Y seguramente, si tú le aplicas principios de la ciencia natural a un texto, y en este caso el texto de la Escritura, ¿qué va a pasar? Como en la ciencia se defiende mucho la teoría de la evolución y tú dices que a la Biblia hay que aplicarle el método científico, cuando no va ni por ahí, porque la ciencia natural nada tiene que ver con las reglas de la historicidad o con las reglas de la literatura, terminas defendiendo también en el texto un principio de evolución. Entonces vas a terminar diciendo que el libro en realidad dijo algo en aquella época, pero que probablemente en esta época ya el libro tiene otro significado, o que el texto ha quedado obsoleto y que hoy necesitamos complementar ese texto con otros libros. Bien, continuamos. Nos quedan 13 minutos aquí para darles oportunidad de hacer algunas preguntas o comentarios que pueden ir preparando desde ya para que no se miren unos a otros en el momento que les pregunto. Quiero también mencionar el caso estamos mencionando los protestantes, pero quiero mencionar también el caso de las perspectivas de la inspiración que tienen la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega y Ortodoxa rusa. Los eruditos católicos y ortodoxos han insistido desde hace muchos años en que si no hay un intérprete infalible, no puede haber una escritura infalible. Muy importante. Ellos dicen que si la Biblia es infalible, a la hora de interpretarla, Dios también debe proveer de un intérprete infalible. Eso lo dice la Iglesia Católica, la católica griega, que es la ortodoxa griega, y la católica rusa, que es la ortodoxa rusa. Entonces, para los católicos en particular, la escritura y la tradición, lo que le enseñó
Clemente, lo que le enseñó Agustín, lo que le enseñó Jerónimo, lo que le enseñaron los conocidos padres de la iglesia y algunos otros. Eso son las dos bases sobre las cuales debe basarse la creencia y la práctica de los cristianos hoy. Y todo esto dirigido por la iglesia madre, que dicen ellos es la única que está espiritualmente capacitada, sobrenaturalmente capacitada para discernir el verdadero sentido e interpretación de la Biblia. Hoy los eruditos católicos, como también los protestantes liberales contemporáneos, han adoptado una perspectiva evolutiva del texto, al igual que los metodistas, también los católicos en sus tres facetas. Han considerado que en algunas partes el texto dice que el obispo debe tener hijos y consideran que esa palabra ya es obsoleta, que esto ha evolucionado y que hay otros motivos por los cuales el obispo, por ejemplo, debe ser alguien célibe. La Iglesia Ortodoxa en griega, en gran parte, ha seguido ese lineamiento de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa igual, la Ortodoxa rusa, pero después de la Revolución de 1917 ha habido muchos cambios en estas dos iglesias y sobre todo en la rusa, y sus eruditos que terminaron viajando a muchas otras partes de Europa y de Asia, terminaron llevando la convicción de que el Papa de Roma no era, porque recuerde, si recuerdan la historia, si no revísela, porque no está tampoco como tema de nuestra lección entrar a esa historia, pero cuando la iglesia griega se dividió de la iglesia romana, tuvo mucho que ver con la figura del Papa. Entonces, para que el Papa no tuviera ninguna jurisdicción ni ninguna autoridad sobre ellos y los obligara a volver, ellos entonces adoptaron la figura del patriarca. Entonces, ellos en lugar de tener un papa, ellos tienen a su patriarca, tanto la rusa como la griega. Entonces, en eso varían un poco de los católicos, pero igual consideran que el patriarca es el único autorizado para interpretar de manera infalible la escritura. Bien, nos quedan 10 minutitos allí, así que voy a hablar ahora sí de lo que tengo en pantalla, algunas perspectivas modernas acerca de la inspiración. Los puntos de vista, amados hermanos, modernos en cuanto a la inspiración, que bíblicamente debería definirse como inspiración plenaria y verbal, que está todo su contenido inspirado y también cada palabra elegida por el Espíritu Santo. Estos señores, como dije, tienen un concepto evolutivo del texto, evolutivo de la escritura, y consideran que como el hombre es simplemente el producto de las fuerzas naturales, pues la Biblia, que fue escrita por ese producto de las fuerzas naturales, también debe ser simplemente un esfuerzo humano. Como decíamos en el curso de religión y moralidad, si tú consideras que el hombre no fue creado por Dios, sino que es el resultado de la materia muerta a través de un acto en algún momento de la historia que estalló, reventó y a partir de allí empezó a haber vida. Entonces, de la misma manera, si ese hombre escribe un libro como la Biblia, tú vas a decir que si el hombre mismo es casualidad, si el hombre mismo es el producto del azar, entonces también este libro carece de autoridad, de propósito y de significado, porque es el producto de muchos años de evolución. Pero, como decía, pues basado en este principio maligno, demoníaco, han surgido muchas formas de ver la escritura. Tenemos allí en pantalla, si tenemos allí en pantalla, estas diferentes teorías o maneras de interpretar la escritura. Primero, el pietismo, que es una doctrina de experiencia personal. Cuando usted escucha a los evangélicos, a los pentecostales, hablar de que si tú no, ¿qué experiencia tuviste? Porque si no has tenido una experiencia, todavía no has recibido el Espíritu Santo, todavía no has sido consagrado, no has sido santificado. Bueno, ellos nacen de este movimiento que se originó en Alemania aproximadamente en el año 1675. La experiencia humana se volvió para estas personas tan autoritativa como la Biblia. Así que si una persona experimentaba una sensación que le decía, ve por aquí, le decía, haz esto o haz aquello, o esto es bueno o esto es malo, eso tenía tanta autoridad como la Biblia, porque decían ellos que eso lo hacía
el Espíritu Santo en ti. 2. El deísmo. Esta doctrina de la teología natural se originó con un señor llamado Herbert de Cherbury en Inglaterra, para el mismo tiempo en que René Descartes, el amigo de Jean Paul, si no me equivoco, Benedict Spinoza y Sir Isaac Newton, sí, ese mismo, que ellos en ese momento estaban influyendo en el pensamiento del mundo, estos filósofos estaban controlando la manera de pensar y de creer de la mayoría de las personas en el planeta Tierra. Para ese tiempo, los maestros del deísmo decían que sí existe Dios, que Dios creó el universo, pero que Dios es un propietario ausente, alguien que creó y luego dejó esto en piloto automático, dejó al hombre a su suerte, a que se resolviera por sí mismo. Lo único que Dios hizo fue imprimir en él, dice, la idea de que Dios existe, solo para que estuviera consciente de que ese ser supremo es el origen de todas las cosas. Pero en cuanto a la conducta del hombre, en cuanto a las creencias del hombre, el hombre tiene la libertad de creer y practicar, pues como él considere, porque Dios no está aquí para darle instrucciones. 3. También tenemos el materialismo, que inicia o se populariza con Francis Bacon, quien vivió entre los años 1561 y 1627. Este señor insistía en que el hombre tiene el derecho y que el hombre tiene la libertad de tomar el control de sus propios caminos, de su propia vida. Y luego viene Thomas Hobbes, quien vivió del 1588 a 1672 y amplió un poco más esta teoría, enseñando que todo aquello que el hombre puede imaginar, escuche bien, todo aquello que el hombre puede imaginar es algo finito. Y por lo tanto, si el hombre pudo imaginar la Biblia, pudo idear la Biblia, entonces la Biblia es un producto de la razón humana. Si puede imaginar a Dios, Dios es un producto de la razón humana. Entonces tiene el mismo valor que yo crea que Dios existe y que tú creas que Dios no existe. Porque si tú puedes imaginar que no y yo puedo imaginar que sí, tu teoría y la mía son totalmente válidas. Y 4, la consecuencia de las filosofías deístas y materialistas es lo que se conoce como naturalismo. Y este enseña que Dios solamente está involucrado en el mundo ha estado involucrado en el mundo de manera providencial. Porque sí, en la Iglesia del Señor enseñamos que Dios, desde que cerró el canon de la Biblia, el canon del Nuevo Testamento, cuando se escribió el último libro, a partir de ese momento, tal cual lo había profetizado a través de Pablo, cesó la revelación, cesaron los milagros, cesaron las maravillas, y a partir de ahí Dios sigue administrando el mundo a través de su escritura y de su poder o de sus acciones providenciales. Pero estos señores dicen que así ha sido desde siempre, no solamente ahora por un plan o un propósito de Dios, sino que ha sido así desde que Él creó el universo. El naturalismo, al afirmar esto, condujo a la gente a cosas peores. ¿A qué cosas? Por ejemplo, al escepticismo. Si al final Dios creó esto y ya luego de eso nunca más intervino, nunca más dio pruebas de su existencia, nunca más hizo maravillas, todo lo que he leído son leyendas y cuentos e inventos. Entonces, claro, estos hombres iban a pasar de esta convicción del naturalismo directamente a ser incrédulos, directamente a ser ateos o por lo menos a ser agnósticos. Y dentro de esto algunos no llegaron a ser ni escépticos ni agnósticos, sino que llegaron a crear una nueva corriente, que esta corriente es conocida como el romanticismo. Y no me voy a poner aquí a cantar ninguna balada, y nos estamos refiriendo a ese amor y a ese afecto y a la poesía y al verso que se le dedica a la pareja. Cuando hablamos de romanticismo, en lo que tiene que ver con el estudio de la escritura, es el emocionalismo como autoridad religiosa. El romanticismo es emocionalismo como autoridad religiosa. Y el progenitor del romanticismo moderno fue el señor Friedrich Schleiermacher, quien argumentaba que la religión debe basarse en el sentimiento, por lo tanto, no hay inspiración. La inspiración es una actividad totalmente humana, como cuando usted se inspira a pintar, como cuando usted se inspira a cantar en el baño, como cuando usted se inspira a hacer su mejor trabajo en cualquier rama
donde usted se esté desarrollando. Allí lo que continúan son las teorías subbíblicas de la inspiración, pero ya esas no las podremos ver el día de hoy. Así que, hermanos, hasta aquí nuestra lección del día, y quiero abrir el espacio entonces para que puedan participar. En primer lugar, nuestro hermano Stevens. No, hermano, agradecerle por toda esta información que nos